Vamos a tratar el día de hoy el simposio de embarazo gemelar, así que hemos invitado para ello a tres expositores: el doctor Humberto Marcelo Pacheco del Hospital San Bartolomé, el doctor José Carlos Elías del Hospital Rebagliati y el doctor Ronald Arce también del Hospital Rebagliati. A cada uno de ellos voy a ir presentándolo cada vez que inicien su tema de exposición, así que empiezo por presentar al doctor Marcelo Pacheco, quien va a presentar el tema de esquema de control prenatal en el embarazo gemelar. El doctor Marcelo Pacheco es médico ginecobstetra del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, es especialista en ginecobstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además es especialista en medicina materno-fetal por la Universidad de Barcelona y la Escuela Nexus de Brasil, y tiene un diplomado en ecocardiografía y neurosonografía fetal por la Universidad de Concepción y Lazos, Miami. Tiene estudios de maestría también en docencia e investigación y es miembro de la Sociedad Peruana de Ultrasonido, Obstetricia y Ginecología, y además de la Sociedad Internacional de Ultrasound Obstetric and Gynecology, el ISO. Así que, sin más, doctor, lo dejamos para presentar su tema. Tiene 20 minutos, lo anunciaré cuando vamos 10 y luego cuando falte 5. Bienvenido, doctor Marcelo Pacheco. Muchas gracias, doctor Igual Huerta. ¿Se me escucha? ¿Se escucha bien y se ve la pantalla? Sí, se ve y se le escucha bien, doctor. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos, colegas, amigos. Para comenzar esta sesión de embarazo gemelar, en el tema que me corresponde sobre el esquema de control prenatal. Bien, sabemos que más o menos los partos gemelares representan más o menos el 3% de todos los que tenemos. Y sabemos también que están asociados a una tasa alta de casi todas las complicaciones, tanto maternas como fetales, y esto constituye un porcentaje considerable de costos de atención médica. Para ello, entonces, con el objetivo de mejorar la atención obstétrica y reducir la tasa de complicaciones perinatales, se han desarrollado y se han publicado guías internacionales que en común lo que nos piden es hacer una vigilancia prenatal más intensiva en esta población, y es lo que más o menos voy a sustentar y voy a desarrollar. En relación a las complicaciones obstétricas, sabemos que tenemos las anomalías congénitas que son mayores para los embarazos monocoriales en relación a los embarazos dicoriales, pero en conjunto siempre son mayores que los embarazos únicos. Sabemos que más del 50% de los partos son en menos de 37 semanas, entre el 20 y el 30% en menos de 34 semanas y el 12% en menos de 32 semanas, con la consiguiente mortalidad y parálisis cerebral en los recién nacidos prematuros, que es más o menos 3 a 4 veces mayor que en los embarazos únicos. Del mismo modo, los desórdenes hipertensivos del embarazo, específicamente preeclampsia, dan cuenta en los embarazos gemelares de un 10 a un 20%, que es 2 a 5 veces más que en los embarazos únicos. Asimismo, hay aumento en la prevalencia de diabetes gestacional en un 9.6% de casos, con la salvedad de que, según últimos estudios, no está asociado a crecimiento importante en el feto. Lo común en estas complicaciones obstétricas, y de pronto se me pasó por ahí también anemia, lo común es que son complicaciones sintomáticas. Las pacientes vienen, nos refieren dolor, refieren contracciones, pérdida de líquido, incremento de dolor, encontramos aumento de la presión arterial, y son mayoritariamente en el tercer trimestre. Y por tanto, el problema con estas complicaciones es la morbimortalidad materna y también perinatal a causa de la prematuridad. Esto como complicaciones obstétricas solamente por el hecho de ser embarazo gemelar. Sin embargo, existen complicaciones propias, y esto es propio o específico para los embarazos monocoriales. Solamente para mencionar que tenemos los RCU selectivos, tanto en los monocoriales como en los bicoriales, en alrededor de un 10%. Tenemos el síndrome de transfusión gemelo-gemelo, un 10 a 15%. La secuencia anemia policitemia en un 3 al 5%, la secuencia TRAP un 1% de los monocoriales, y también la muerte intrauterina de un gemelo, que va más o menos entre el 1 al 1.5% de los embarazos monocoriales biamnióticos, sin necesidad de que esté asociado a alguna de las patologías antes mencionadas. Que de repente, por el tema del polidramio, sea un poco sintomático, pero la mayoría son asintomáticas y mayoritariamente están en el segundo trimestre. La mayoría de estas complicaciones están entre las 16 y las 26 semanas, de modo que el principal problema con estas complicaciones es la morbimortalidad perinatal,
y dado que su aparición es temprana, a partir de las 16 semanas, es importante hacer la detección de ellas. En este artículo, por ejemplo, que es una corte prospectiva de embarazos gemelares monocoriales y amnióticos, las 12 a 13 semanas, el problema es la detección de ellas. Hasta en este artículo, por ejemplo, encuentra una corte prospectiva de más o menos embarazos el 30% de las muertes monocoriales y amnióticos, las menores de 24 semanas. Y además se encuentra que la mortalidad por síndrome de transfusión gemelo es alrededor del 55%. Entonces, y los casos que ellos tienen acá en esta corte son casos donde las muertes fetales comienzan a producirse a las 14, 15, 16 semanas a consecuencia de síndrome de transfusión fetal o discordancia en el peso de los gemelos. Nuestros escenarios clínicos más frecuentes son estos: el embarazo bicorial biamniótico de 2 placentas, hay 2 bolsas, el embarazo monocorial biamniótico, solamente tenemos una placenta y 2 bolsas, entre un 20 a un 25%, y el embarazo monocorial monoamniótico que da cuenta de menos del 1%. Entonces, nuestros hallazgos, nuestros seguimientos, nuestros informes deben estar basados partiendo del diagnóstico de esos 3 escenarios que son los principales que vamos a desarrollar. Para ello tenemos que datar adecuadamente la edad gestacional y para esto tenemos este algoritmo donde, independientemente de si nuestro embarazo gemelar sea monocorial o bicorial, la datación va a depender de si de repente este embarazo se concibió por reproducción asistida, y de ser el caso, la datación está dada por la fecha embrionaria de fertilización o la fecha de transferencia que usualmente sabemos usar para datar estos embarazos. Si no es el caso de embarazos por reproducción asistida y por concepción espontánea, la datación va a depender del tiempo de embarazo que más o menos se calcule según la fecha de última menstruación y por la medición de la longitud coronal. Podemos estar en el caso de que de repente el embarazo gemelar nos llegó después de las 14 semanas y la longitud coronal del feto está por encima de 84 milímetros. En estos casos se recomienda datar el embarazo usando la circunferencia cefálica del feto mayor. Pero si estamos dentro del rango de las 11 a las 13 semanas con 6 días y la longitud coronal está entre 45 y 84 milímetros, podemos encontrarnos en la situación en que de repente encontremos una discordancia de longitud coronal mayor de 10 milímetros o una discrepancia mayor del 14%. Sea cual fuera el caso, siempre se va a datar el embarazo por el LSN mayor, pero en el escenario de que encontremos esta discordancia, este embarazo está en riesgo de desarrollar alguna de las complicaciones propias antes mencionadas y por lo tanto va a ser necesaria una investigación y un seguimiento adicional. Adicionalmente, tenemos que determinar la coronicidad. Entonces, y en esto nos vamos a ayudar de identificar los signos en este caso, del embarazo monocorial a través de la inserción de la membrana intramniótica directamente en la placenta o en el corio en forma de T, y en el caso de los embarazos bicoriales a través de la formación del signo de lambda, o también conocido como el pico de los gemelos, que básicamente es la presencia de tejido corial entre las 2 membranas amnióticas y que le da esta apariencia al momento de evaluarla. Estos 2 signos, signo de la T y signo de lambda, son fácilmente reconocibles en los embarazos tempranos y el mejor momento es hacerlo entre las 11 y las 13 semanas con 6 días. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un embarazo bicorial biamniótico. Tenemos la presencia del signo de lambda, porque, como hemos visto anteriormente, entre los 2 amnios hay tejido corial. La presencia de este tejido corial que va ingresando a nivel de la inserción de la membrana le da la apariencia del signo de lambda, y es por esto que debemos identificar este signo tempranamente para determinar la bicorialidad del embarazo. En el escenario de los embarazos monocoriales, lo que tenemos solamente son 2 membranas amnióticas sin corión dentro de ellas, y vamos a ver la inserción directa de la membrana en la placenta o en el corio. Y en el caso, porque también se nos puede dar esta situación de que pueda configurarse una suerte de lambda o delta o de pico, el diagnóstico lo damos porque no se encuentra tejido corial dentro. Entonces a veces esto puede prestarse a confusión, pero es fácilmente identificable porque no hay corio entre las 2 membranas.
Y también tenemos el caso de los embarazos monoamnióticos. Solamente tenemos acá una sola cavidad y por tanto no vamos a encontrar membrana intraamniótica entre ambos gemelos. Vamos a encontrar los dos fetos en constante interacción entre sus partes fetales e incluso podemos encontrar muy cercanía o incluso ciertos puntos de interacción entre los cordones entre ambos gemelos. Y lo importante de esto es que tenemos que hacer una evaluación detallada para no estar ante la situación de que tengamos gemelos unidos o los conocidos como siameses. Entonces es importante en el escenario de estos embarazos monoamnióticos hacer una evaluación detallada de la anatomía y que ambos fetos hoy sean independientes uno del otro. También tenemos los casos donde nos pueden simular que tenemos una membrana gruesa o que de repente podemos tener un signo lambda o un signo de pico que pensemos que el corium está ingresando. Sin embargo, en este caso, como estamos viendo, tenemos la membrana intraamniótica más allá y en realidad corresponde a un embarazo monocorial y no a un embarazo bicorial, porque lo que estamos viendo acá son sinequias. Podemos estar en el caso de sinequias que puedan simular membranas gruesas o simular el signo lambda y prestarnos a confusión. Estos son los pitfalls o las trampas o los casos que nos pueden llevar a errores en el diagnóstico. Podemos tener sinequias, podemos estar en el caso de tabiques uterinos también que nos pueden simular una membrana de un embarazo bicorial. El hecho de que veamos dos placentas no necesariamente significa un embarazo bicorial, porque existen los casos de placentas bilobuladas o placentas bipartitas, en los cuales corresponden básicamente embarazos monocoriales. También el usar las vesículas vitalinas en los embarazos tempranos, entre las 8 semanas, 9 semanas, también nos puede inducir a un error, porque el hecho de considerar que hay una sola vesícula por cada bolsa es cierto solamente en el 85% de los casos. Del mismo modo, existen embarazos monocoriales monoamnióticos parciales, es decir, en la membrana intraamniótica podemos encontrar una parte que es solamente 2 amnios y una parte donde hay 2 amnios y también corio. Existen esos casos y existen los casos en que la membrana está interrumpida de forma espontánea. Estos son los casos monoamnióticos parciales. Entonces es importante identificar esos casos y en el escenario de que, sabiendo nosotros que la discordancia de sexos nos orienta a decir que es un embarazo bicorial, pues existen también errores, porque a veces podemos encontrarnos con casos de mosaicismos o genitales ambiguos que nos pueden llevar a diagnosticar un embarazo bicorial cuando no lo es. Entonces tenemos que tener presente estos casos, estas situaciones y hacer un diagnóstico adecuado. En relación a las complicaciones que hemos visto anteriormente, complicaciones tempranas, complicaciones tardías, vemos que ya desde hace más de 10 años ya se preconizaba el seguimiento frecuente de estos embarazos, partiendo del diagnóstico importante entre las 11 y las 14 semanas en la evaluación de la cronicidad y los riesgos que pueden haber en ese momento para ambos fetos. Entre las 16 y las 28 semanas se presentan las complicaciones severas, mayormente manejadas o susceptibles de manejo por terapia intrauterina. Y aquí tenemos los casos de síndrome de transfusión fetal, los residuos selectivos tempranos o la discordancia de malformación, por ejemplo, la secuencia astral. Más adelante, a partir de las 30 semanas, tenemos los casos de las complicaciones tardías, mayormente manejadas con seguimiento y parto electivo. En estos casos tenemos los síndromes de transfusión tardíos, los residuos selectivos tardíos, la secuencia anemia policitemia, o de repente podemos estar en el caso de la muerte fetal de un gemelo y plantearnos el manejo que corresponde para el gemelo que sobrevive. Entonces, y con esto, dependiendo de la cronicidad del embarazo, llegar al momento del parto selectivo, dependiendo de la edad gestacional y de su naturaleza. Por tanto, ya desde el año 2011 la guía canadiense, por ejemplo, ya preconizaba el seguimiento frecuente de los embarazos monocoriales cada 2 semanas. Más tarde, en el año 2016, el Royal College también lo menciona en su guía. Este año la ISUBOC también publica su guía sobre el rol del ultrasonido en los embarazos gemelares, donde también se dan unas pautas de seguimiento ecográfico tanto para bicoriales y monocoriales. El año 2019 la FIGO también publica su guía, donde ya hace una suerte de interacción entre lo que es el seguimiento clínico, el control clínico prenatal, adicionalmente al control y seguimiento ecográfico de estos casos.
El NICE también en el año 2019 publica una guía en relación a este manejo, concordando con el seguimiento frecuente, y más recientemente el año pasado, en el 2021, el Colegio Americano también ha publicado una guía sobre embarazos gemelares o embarazos múltiples, donde también se establece el seguimiento frecuente de estos casos. Y esto es lo que tenemos acá, que es una reunión de lo que establece la FIGO y lo que establece el NICE 2019. Acá tenemos las edades gestacionales, acá tenemos el control, que es el control que nosotros damos en forma general a nuestros embarazos de alto riesgo. Podemos tener una evaluación inicial en un embarazo temprano, la evaluación importante entre las 11 y las 13 semanas, y de ahí en adelante los controles cada 4 semanas durante los 7 primeros meses, cada 2 semanas, el séptimo y el octavo mes, y el último mes, bueno, en este caso probablemente no vamos a llegar, cada semana. Y acá tenemos las evaluaciones de ultrasonido, tanto para bicoriales, para monocoriales diamnióticos y para los monocoriales monoamnióticos. Las guías no recomiendan el uso de ultrasonido hasta que estemos en el rango de las 11 a las 13 semanas. Sin embargo, la realidad es que muchas pacientes ya llegan en este momento con ecografías, qué sé yo, de 5, 6, 7, 8 semanas, donde ya se establece ya el diagnóstico de un embarazo doble o embarazo múltiple. Sin embargo, a donde debemos llegar es a la evaluación de entre las 11 y las 13 semanas para determinar adecuadamente la edad gestacional, el número de fetos, la crionicidad, la amnionicidad, identificar adecuadamente a los gemelos, gemelos de la derecha, a la izquierda, las masas placentarias, la inserción de cordón, dependiendo cómo estén ubicados. Asimismo, la evaluación de la estructura fetal para descartar las anomalías graves que ya puedan diagnosticarse en este momento entre las 11 y las 13 semanas, y también la evaluación del riesgo de anomalías cromosómicas. Después de esto, que es válido para los 3 tipos de embarazos que tenemos, la siguiente evaluación es a las 16 semanas, no para los bicoriales, pero sí para los monocoriales, y de ahí en adelante cada 2 semanas. Entonces, a las 16 semanas y luego a las 18 semanas y a las 20 semanas para los monocoriales se hace la evaluación siempre de anatomía, biometría, la discordancia de pesos, la discordancia de líquidos y el Doppler umbilical. A las 20 semanas corresponde la ecografía que tradicionalmente conocemos como ecografía morfológica del segundo trimestre, donde adicionalmente al control prenatal tenemos la evaluación anatómica de feto, la discordancia de pesos, el Doppler específicamente para los monocoriales y la longitud cervical para medir más o menos el riesgo de parto prematuro que pueda tener esta paciente con unos puntos de corte que pueden variar, pero que la mayoría lo establecen alrededor de los 25 milímetros. En los controles prenatales, dependiendo de la situación de cada paciente, es que se va a hacer ciertos manejos. De repente, entre las 11 y las 14 semanas se podría iniciar el uso de aspirina, va a depender de la orientación que se tenga, o de repente a las 20 semanas, o una paciente que sea RH negativo, de repente podemos estar planteándole la evaluación del CUMS indirecto, y dependiendo de cada problema que tenga cada paciente, como lo solemos hacer en nuestros controles, vamos avanzando en el desarrollo de los diagnósticos y manejos. Seguidamente, a las 20 semanas, gracias, a las 22 semanas, continuamos las evaluaciones cada 2 semanas de los monocoriales, con todo lo que hemos mencionado anteriormente, y para los bicoriales cada 4 semanas. Esa es más o menos la secuencia. Ecografías cada 4 semanas para los bicoriales y cada 2 semanas para los monocoriales. Teniendo en cuenta los momentos importantes, por ejemplo, las 24 semanas para el diagnóstico de diabetes gestacional, de repente las semanas para el uso de inmunoglobulina anti-RH, y a partir de las 30 semanas ya comenzar a planear el modo de parto dependiendo del tipo de embarazo que tengamos. Como vemos, en todas las evaluaciones es importante recalcar la evaluación de la anatomía, la biometría, la discordancia de pesos, la discordancia de líquidos y el uso del Doppler ya en ese entonces para todos los tipos de embarazos gemelares. A las 32 semanas, la misma evaluación para todos ellos, y con la salvedad de que alrededor de las 33 semanas los embarazos monoamnióticos, por cuestiones de aumento de riesgo de muerte fetal intrauterina, ya deben estar terminándose esos embarazos por cesárea. En el caso de los monocoriales biamnióticos, se continúa una evaluación a las 34 semanas con el plan de terminar estos embarazos alrededor de las 36 semanas. Y para los embarazos bicoriales se continúa una evaluación ecográfica adicionalmente a las 36 semanas con el plan de terminar estos embarazos a las 37 semanas.
Entonces, al final de esto, lo que vamos a tener es que muchos de nuestros embarazos habrán llegado adecuadamente a los momentos donde se va a definir el parto, y en el camino hemos encontrado pacientes que de repente nos hicieron preeclampsia con todas las complicaciones que ello implica, pacientes que hicieron trabajo de parto pretermino, rotura de membranas, las pérdidas tempranas antes de las 22 semanas. También podemos haber detectado a los pacientes que hagan con las complicaciones propias de los monoporiales. De repente encontramos un síndrome de transfusión gemelo-gemelo, vamos a encontrar restricción de crecimientos selectivos. Entonces, todo eso, idealmente, si es que nosotros hiciéramos el control de este modo, los controles clínicos prenatales y los ecográficos, como se han mencionado. Sin embargo, hay que tener presente que la realidad de nuestro sistema de salud, nuestro sistema de vigilancia, nuestro nivel de desarrollo también acá en nuestra sociedad, hace que nosotros alcancemos difícilmente eso, porque ahorita la realidad nos dice que muchos pacientes no llegan con una ecografía entre las 11 y las 13 semanas, con 6 días. Es frecuente que tengamos pacientes con embarazos familiares sin esta ecografía. Y si es que la tuvieran, son desarrollados por personal no médico. Aquí está el tema del intrusismo, o fueran desarrollados por un personal médico, generalmente por un personal no entrenado adecuadamente en lo que hemos estado mencionando. No se determina la coronicidad y solamente nos llegan informes de embarazos dobles o simplemente embarazos gemelares con cierta edad gestacional. No se describe o no se documenta con imágenes la coronicidad y la amnionicidad. Entonces es importante que en nuestros informes describamos por qué es un bicorial o por qué es un monocorial, por qué es un biamniótico o un monoamniótico, y lo más importante, documentarlo con imágenes para que quien recepcione este informe o de repente en otro establecimiento pueda ser fácilmente evaluado y determinado el diagnóstico más correcto. No se identifican anomalías o complicaciones de los monocoriales. En nuestra realidad llegan pacientes complicados tardíamente. En el hospital, por ejemplo, nos llegan pacientes o nos han llegado pacientes con secuencia TRAP de 29-30 semanas sin trabajo de parto inclusivo, por ejemplo. La referencia es tardía a los establecimientos de tercer nivel. Hemos tenido embarazos de 37 semanas monoamnióticos, o sea, que han llegado así al hospital. A todo esto se suma que se van a necesitar más recursos y más cobertura de exámenes. Recuerden que las evaluaciones van a ser cada 2 semanas en los embarazos monocoriales y cada 4 semanas en los bicoriales. Y aquí también entra el problema de los sistemas de salud. Los sistemas de seguros, si se van a coberturar adecuadamente todas las evaluaciones. Esto es válido para el MINSA, válido para el seguro, con el problema de las citas, válido para los seguros particulares también si van a coberturarse. A nivel de MINSA, por ejemplo, para hacer una evaluación de las pacientes que tenemos nosotros monocoriales cada 2 semanas, la paciente tiene que generar una evaluación por seguro, por consulta, solamente para que se le genere la orden de la evaluación ecográfica, algo que implica más gastos, más recursos, más pérdida de tiempo, y no se hace una evaluación por estos temas administrativos, una evaluación un poco más fluida de estos casos. Entonces, creo que lo importante en esto es mejorar esto con nuestras autoridades, con nuestras redes, del modo que estas pacientes sean evaluadas adecuadamente, en el momento adecuado, por el personal adecuado, y se pueda hacer el seguimiento de la forma correcta como se establece en las guías internacionales. Eso sería todo y muchas gracias. Doctor Marcelo, muchas gracias, sobre todo por ceñirse al tiempo. Vamos a pasar al segundo tema entonces. Los invitamos a las preguntas a poder hacerlas a través del chat y las vamos a ir juntando y hacerlas al final de la exposición. Paso a presentar ahora al doctor José Carlos Elías Estrada, quien va a tratarnos el tema de riesgo y complicaciones de manejo del embarazo gemelar. El doctor José Carlos Elías Estrada es médico asistente del Servicio de Medicina Materno-Fetal del Hospital Edgardo Revalliati Martins de Salud. Es médico staff en las unidades de ecografía especializada ginecobstétrica de la Clínica San Felipe y Wolf. Es médico de staff y socio del Centro de Medicina Fetal CENMEF en Lima y está acreditado por la Fundación de Medicina Fetal para el screening del primer trimestre y para el estudio morfológico del segundo trimestre. Además, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Ultrasonido de Obstetricia y Ginecología, de Ultrasonido de Obstetricia y Ginecología, SPO. Doctor José Carlos Elías, muchas gracias, lo invitamos a participar y ceñirse al tiempo de 20 minutos. Bienvenido.
Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Sí, muy bien. Bien, vamos a empezar agradeciendo la invitación y en aras del tiempo vamos a seguirnos un poquito a ser posible por seguirnos el tiempo. El tema de riesgos y complicaciones. Los riesgos y complicaciones en el embarazo gemelar es un tema bien apasionante, ¿no? Delicado. Recordar lo siguiente, lo primero que quiero hacer es recordar acerca de la clasificación que ya se conversó bastante y establecer que el riesgo malformativo en un embarazo gemelar es determinado por la cigosidad. Recordemos que el 70% de los embarazos gemelares son disigóticos y de aquí, las complicaciones perinatales son dadas en base a la corionicidad. Y esta última línea es la importante porque vean ustedes aquí en esta clasificación de los embarazos, como ya se revisó, mortalidad perinatal en los embarazos dicoriónicos, la mayoría son disigóticos, no llega ni al 10%, pero miren en los embarazos monocoriónicos biamnióticos, llega hasta el 26% y en los monoamnióticos hasta el 50%. Y eso es importante hacerlo, saberlo en los controles, como ya mencionó el doctor Marcelo, para poder hacer los controles adecuados y la referencia a un sitio oportuno. Ese fue un embarazo gemelar que vino en su control prenatal en la unidad de vigilancia fetal a las 26 semanas, a las 24 semanas con un control de una ecografía morfológica como un embarazo monocorial biamniótico, pero sin embargo en el momento de la evaluación no le aprecié ninguna membrana amniótica. La recité a los días y viéndolo con otros colegas del servicio se llegó al consenso de que era un embarazo gemelar monocorial, se trata de un embarazo monocorial monoamniótico. Y la importancia de esto es el seguimiento, porque ambos hicieron restricción de crecimiento y se hospitalizó esta paciente a las 31 semanas de embarazo para monitoreos diarios, para Doppler también interdiarios, y la Junta Médica Multidisciplinaria con neonatología para acabar este embarazo pasada las 32 semanas, a las 33 semanas con 0 días bajo una estricta monitorización, y tienen estas imágenes, y este es el tema con una mortalidad alta, esta mortalidad del 50%, los accidentes vasculares y accidentes de cordón. Una vez que se produce la explosión, tenemos que cada uno de ellos, accidentes vasculares y accidentes de cordón, una vez que se produce la explosión, tenemos que cada uno de ellos, el feto número 1 tuvo 2 circulares y el feto número 2 tuvo 3 circulares del cordón, y el enredamiento de estos cordones que produce los accidentes de cordón que producen una muerte súbita. La placenta, que se corrobora que es un solo saco amniótico. Y aquí en el estudio vascular que hemos hecho en el hospital, tenemos aquí las famosas anastomosis arterioarteriales, venovenosas, y una placenta pequeña en este embarazo gemelar monoamniótico que llegó a buen puerto gracias a los controles estrictos a los cuales fueron sometidos. Las complicaciones las he dividido básicamente en 3. Les comentaba, la cigosidad conlleva a las malformaciones congénitas, la corionicidad a las complicaciones perinatales, que son las que nosotros evaluamos sobre todo, y las propias del embarazo gemelar, que son las complicaciones maternas. Las complicaciones, las malformaciones congénitas que son estructurales o malformativas, sabemos que los embarazos gemelares tienen mayor tasa de anomalías, el doble más o menos, un riesgo relativo casi de 2 con respecto a los embarazos únicos, más aún si son embarazos monocoriónicos sobre los dicoriónicos. ¿Y cuáles son las anomalías más frecuentes? Las cardiovasculares, las digestivas, seguidas de anomalías del sistema nervioso central y musculoesqueléticas. Recordemos que siendo la mayoría de los embarazos dicoriales disigóticos, las anomalías estructurales en más del 80% de los casos van a ser discordantes. Los siguientes son las complicaciones maternas. Las complicaciones maternas que, como ya se mencionó, derivan en el caso de factores de los trastornos hipertensivos, vean ustedes un riesgo relativo entre 3 y 4 veces comparado con un embarazo único debido a factores angiogénicos, a la hemodinamia, la sobredistensión uterina que va a llevar a el caso con rotura de membranas o polidramnios, asimismo el tema hormonal y genético también con la hiperemesis gravídica, la colestasis gestacional. Los embarazos gemelares que llevan a una éstasis prolongada a veces por el manejo intrahospitalario, el riesgo de una enfermedad tromboembólica y la hemorragia por parto, ¿no? Toda paciente tiene que ser sometida ya cercana al parto con paquetes, con pruebas cruzadas, no solamente mandadas al laboratorio, o sea, al banco de sangre, sino ya cruzadas.
Y como les mencionaba, la edad perinatal se incrementa mucho más en los embarazos monocoriónicos, hasta 5 o 6 veces comparado a los embarazos únicos. Y las complicaciones perinatales son aquellas que se relacionan con la corionicidad. Las he dividido en aquellas que son comunes a los embarazos monocoriales y dicoriales, y en aquellas que son propias, ¿no?, de los embarazos monocoriales. Y quiero rescatar esto. Realmente, si bien el tema de la transfusión feto-fetal, la cirugía fetal y todo las anomalías propias de un embarazo gemelar monocoriónico son atractivas, nuestro gran problema es la prematuridad. Lo ha sido, lo es y sigue siendo nuestro gran problema en los centros terciarios, en todos los centros. El estándar o el porcentaje de referencia, y esto es estadística del hospital, deberíamos tener una prematuridad entre el 22 y el 54%. En el año 2020-2021 tenemos tasas de prematuridad en el hospital entre 70 y 80% para el año 2020-2021. Y la prematuridad casi extrema, menos de 32 semanas, que debiera ser nuestro estándar, un 5% para los embarazos disigóticos y un 10% para los monocoriónicos, está alcanzando tasas del 10 al 12%. Es decir, son tasas altísimas. Entonces, estas son cosas que realmente nuestro problema es la atención perinatal y la prematuridad. Se puede hacer un simposio solamente con eso. La tasa de cesáreas es altísima, supera el 90%. Y estos son nuestros embarazos gemelares en los últimos 2 años, nuestros embarazos múltiples en los últimos 2 años. Como ustedes ven, salud en realidad ha tenido una caída de los partos en los últimos años. Hemos llegado en su momento, hace unos 5 o 6 años, a 8.000 o 9.000 partos. Estamos el año pasado con 3.500, pero los embarazos gemelares múltiples no han bajado la tasa de incidencia, sigue siendo referidos como hospital de tercer nivel y sigue haciéndose el manejo en el hospital como tal. Dentro de las complicaciones comunes tenemos la primera, que es la reducción fetal espontánea, que se presenta hasta en un 30%, y estos son valores en el primer trimestre, sobre todo en los embarazos monocoriales. En estos embarazos monocoriales tenemos el daño que se produce precozmente cuando se ha producido la interrupción del embarazo, y para eso hay 3 teorías: la teoría del daño vascular, la teoría de la aglomeración de partes fetales y sobre todo los accidentes vasculares precoces, que llevan a que este embarazo, que tengamos el hallazgo de un saco vacío con baja reacción trofoblástica, a veces rechazado, y el otro saco que corresponde a este feto de casi 9 semanas, completa y absolutamente normal. La muerte de un gemelo, pasado ya el primer trimestre, el riesgo es mayor en los embarazos monocoriales. Y lo importante es esto, ¿no? Al ser un embarazo bicorial, no tiene un efecto directo en el feto sobre el superviviente, pero sí amerita controles estrictos de crecimiento a término, como se ha explicado, que incluye la monitorización del crecimiento y la longitud cervical. Lo importante es esto: explicarle a los padres de que en la muerte de un gemelo en un embarazo monocorial tiene el riesgo de que el otro de fallecimiento del segundo de un 3 a 4%, y cuando no lo tiene hay un riesgo de muerte, el riesgo de que se produzca la muerte de un gemelo alcanzado el segundo trimestre llega hasta el 4%, y si uno de ellos fallece, si pasa esto, el riesgo de que el otro fallezca llega hasta el 25%, y el riesgo de daño neurológico hasta el 30%. Es por eso que se tiene que someter a seguimientos estrictos de controles neurosonográficos asociados a resonancia magnética de todas maneras a las 30 semanas, seguimiento con pico sistólico de arteria cerebral media y evaluación también renal, porque hay hipoxia cortical y se produce también defectos a nivel renal. Tenemos aquí el caso de un hospitalario también, un embarazo gemelar monocoriónico que llega a sus controles con crecimiento de ambos fetos normales, pasa la ecografía morfológica y llega la ecografía de 26 semanas y uno de los fetos óbitos. La paciente se hospitaliza, pasa a controles de Doppler con pico sistólico normales cada 2-3 días, se quedó hospitalizada 1 semana y se fue de alta con un manejo estricto, un seguimiento semanal. Entró al protocolo que nosotros tenemos de embarazos gemelares con en unidad de vigilancia fetal, y se llevó adelante el embarazo. Nos agarró pandemia, nos agarraron las olas, la paciente se perdió, regresaba un poco. Las neurosonografías que se realizaban fueron normales,
hasta las 34 semanas o 35 casi que se le pudo hacer el seguimiento. Luego, por un tema de pandemia, como todos conocemos, se perdieron un poco las pacientes y entró en una guardia en periodo expulsivo. Cuando lo examinamos tenía unos 7 centímetros de dilatación y el primer feto, aquí, Papiracio, lo expulsó en Quadruplicatum, y aquí en el expulsivo el segundo feto, la diferencia de los cordones, y aquí el feto Papiracio, y hasta ahora los controles del feto, gracias a Dios, normales en del feto superviviente. Y las placentas, ¿no? Y aquí tenemos graficado literalmente el famoso ecuador placentario. Bien, vean esta mitad de placenta completamente desvitalizada que tenemos aquí en el estudio que se hace luego de la placenta una vez que se ha expulsado. Lo importante aquí es el equilibrio entre las anastomosis. Todo embarazo gemelar monocoriónico presenta anastomosis de 3 tipos: anastomosis arterio-arteriales, anastomosis veno-venosas y anastomosis arterio-venosas. Y estas anastomosis van a estar en un equilibrio, ¿de acuerdo? Siempre se va a producir un balance, en algunas de ida, en algunas de regreso hacia uno y otro feto, pero mientras se produzca un balance, un equilibrio entre los dos, entonces digamos que este embarazo no va a tener complicaciones. Cuando se produce una ruptura de este balance es cuando vamos a tener nosotros las complicaciones. Y estas anastomosis son reales, son macroscópicas y las tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, aquí estas anastomosis arterio-arteriales en un estudio placentario con inyección placentaria. Tenemos aquí también estudio anastomosis veno-venosas grandes y anastomosis arterio-venosas que son profundas y unidireccionales. Entonces, nosotros en el Hospital Revalidate hemos hecho un estudio como parte de unidades de cirugía fetal que implementada hace poco, donde se ha estudiado 22 placentas de embarazos monocoriales, y tenemos aquí el número de estas anastomosis que ustedes ven acá. En embarazos sin complicaciones hay un promedio de 7, mientras que la mayoría se presentaron en embarazos que tenían restricción selectiva de crecimiento. Eso está publicado en la última revista, en el último número de la sociedad. Entonces, entendiendo que existen estas anastomosis y que se puede romper ese equilibrio, vamos a entender nosotros las principales complicaciones. Cuando las anastomosis, el desequilibrio es a costa de vasos grandes y es una transfusión crónica de largo tiempo, se va a producir el síndrome de transfusión feto-fetal. Cuando esta transfusión es crónica pero con vasos pequeños, aquellos que no van a permitir una alteración de la hemodinamia del feto, entonces sí se produce una transfusión de glóbulos rojos, de paquetes, entonces sí se produce el síndrome de anemia policitema. Mientras que exista una discordancia del territorio placentario, sobre todo se va a producir la restricción de crecimiento selectivo, que también va a tener sus osmosis compensatorias, como vamos a ver. Y cualquiera de estos dos escenarios puede acabar en un síndrome de transfusión aguda con de grandes vasos también, que va a producir tanto la muerte fetal que hemos conversado, como también la caída de presión de un feto y las alteraciones hemodinámicas que llevan a la isquemia y al daño cerebral, daño cortical, daño de parénquima cerebral, cortical, que pueden presentar los embarazos monocoriónicos. Este es el seguimiento, ya es algo ya hace muchos años, desde el año 2012, pero válido. Y eso es lo que debemos tener, el pantallazo que debemos tener cuando hacemos el seguimiento de ecografía, ¿no? Planteado yo por Gatacos, hasta ahora válido. La cabeza aquí es el estudio de la discordancia de líquidos amnióticos. Cuando no la presenta, siempre buscar el Doppler también de la arteria cerebral media para clasificarlos, si es un síndrome de transfusión feto-fetal, si es una secuencia de anemia policitemia, y si recoge estos criterios solamente si tiene un percentil menos de 3 o recoge alguno, 2 de estos 4, se calificaría como una restricción de crecimiento intrauterino selectiva. Todas las variantes que no cumplan con estos 3 cuadritos tienen que entrar en lo que llamamos discordancia de peso o discordancia de líquido amniótico, y lo que hacemos es seguirlos, hacer un seguimiento semanal, porque hasta el 50% de esta discordancia de peso sobre líquido van a acabar en alguna de estas patologías tan peligrosas. El síndrome de transfusión feto-fetal, como lo conversamos, se presenta en un 15 a 20% de los gemelos monocoriónicos. Son anastomosis arterio-venosas grandes. Es raro, generalmente se presenta en el segundo trimestre, es raro que se presente antes de las 16 semanas y después de las 32 semanas.
¿Y qué no debemos dejar de decirles a los padres en la consejería? De que cuando el diagnóstico se produce antes de las 26 semanas, la mortalidad alcanza el 100%. Independiente de los estadios de Quintero que se puedan producir. Recordemos que los estadios de Quintero, que ya tienen 20 años, no son estadios progresivos, no nos hablan de que el estadio 1 se va a pasar al 2, luego al 3, del 1 se puede pasar al 4, y lo que nos hablan es básicamente de una acción, nos va a ayudar para tomar una urgencia de acción de acuerdo para el tratamiento. El Doppler anormal en el estadio de Quintero refleja una ausencia o reversión de las ondas tanto en el ducto venoso como en la arteria umbilical. Ojo, no el índice de pulsatilidad aumentado, lo que evaluamos es que la onda esté ausente o reversa. Estos casos también son de la unidad, son casos nuestros. Esta de acá fue una paciente, por ejemplo, que fue referida del interior del país, fue referida al hospital de un policlínico externo, como una gestante de 31 semanas, pero no se refirió con un síndrome de transfusión feto-fetal, sino porque había presentado una caída y dolor. Se le evaluó en emergencia y se encuentra una secuencia de oligohidramios y polihidramios, se le hace el Doppler y califica como un síndrome de transfusión fetal estadio 2. Al tener 31 semanas, el plan fue hacerle una anacentesis evacuatoria, plantear la tocolis, la evaluación pulmonar, la evaluación con neonatología. 4 días después se produjo el parto vaginal con los ponderados fetales que aquí tenemos, y este es el estudio que se hizo de la placenta, ¿no? Una placenta que no recibió tratamiento láser por el diagnóstico tardío, y miren ustedes aquí, estas claras, grandes, macroscópicas, y esto nos sirve con miras al tratamiento. O sea, nosotros evaluamos primero estas placentas in situ y en vivo dentro de las 24 o 48 horas después de la cesárea, para nosotros saber que en la fetoscopía qué es lo que vamos a encontrarnos, y estas son las anastomosis que en la fetoscopía van a ser coaguladas. Estas anastomosis que se presentan entre una y otra placenta. Tenemos aquí anastomosis gran anastomosis arterio-arterial, una gran anastomosis arterio-venosas, y aquí estas pequeñas, veno-venosa, y aquí más abajo múltiples anastomosis arterio-venosas. Entonces, nosotros ya preparados para esto, implementados los protocolos de cirugía fetal en el hospital, recibimos la siguiente paciente ya el año... ¿Tienen 5 minutos? Correcto. Llega esa paciente referida del interior del país, de Ayacucho, con una discordancia de líquidos amnióticos desde las 22 semanas. Una vez que es referida, nosotros le evaluamos y califica como un estadio 3 de Quintero con 28 semanas. Vean ustedes la discordancia de líquidos. Este feto está twin completamente adherido, y la diferencia también increíble entre los abdómenes. O sea, aparte de la transfusión feto-fetal, tenía una restricción selectiva de crecimiento asociado. Eso empeora el pronóstico. Pero ya está probado ya desde el año 2004 que la fetoscopía láser es la primera elección y el gol estándar en el síndrome de transfusión feto-fetal, independientemente del estadio. ¿Desde cuándo? Entre las 18 y las 26 semanas. Debe individualizarse los casos hasta las 32 semanas de acuerdo a la experiencia de cada centro. Y decirle a los padres que la tasa de supervivencia de un feto va a ser al menos del 90%. Esta paciente pasó a fetoscopía láser, y lo que veíamos antes acerca de la placenta era esto. Estas anastomosis que nosotros veíamos antes las tenemos en esta placenta que corresponde a esta fetoscopía. Aquí se están haciendo la coagulación láser de las comunicaciones arteriovenosas de esta placenta que corresponde, y este es el ecuador vascular con la técnica de Solomon que se produjo. Vean la diferencia entre esta comunicación y aquí esta línea blanca tenue donde se produjo la dicolinización de esta placenta. Con respecto al RCI selectivo, tener esta cartilla en la unidad, recordando el consenso Delphi, para hablar de las restricciones de crecimiento tanto en embarazos monocoriónicos como en embarazos bicoriónicos, ¿no? Eso ya se mencionó también. Revisar si cumplen 2 o más criterios cuando son ponderados fetales entre 3 y 10. El tema con la restricción selectiva de crecimiento es la fisiopatología. Todos van a compartir que tienen una placenta más pequeña y una placenta más grande. La diferencia es que en el tipo 1 existen estas anastomosis que hemos conversado que lo compensan al final el flujo del feto pequeño y no altera el Doppler. Va a tener un Doppler con un diástole presente, el pronóstico va a ser bueno y el manejo será expectante.
mientras que cuando las anastomosis no son compensadas entre estas dos placentas, entre esta única placenta, entre los territorios vasculares, se van a producir ya los conocidos tipo 2 y tipo 3 de acuerdo al flujo en la arteria umbilical. Si es un flujo ausente o reverso de manera permanente, le llamaremos tipo 2, o si es intermitente, le llamaremos tipo 3. Estos casos son los más delicados, se deben conversar las opciones y el momento del término del embarazo, como les conversará el doctor Arce en la exposición siguiente, y el alto riesgo de óbito fetal y daño neurológico en ambos fetos también. Tenemos así, por ejemplo, esta restricción de crecimiento selectivo en nuestro hospital monocorial. Es un diagnóstico que se hizo desde las 26 semanas, se hizo el diagnóstico de un embarazo de una restricción selectiva tipo 2, pasaron a protocolo de embarazo gemelar y se hizo el seguimiento para terminar el embarazo a las 34 semanas y tuvimos estos ponderados, un feto de 600 gramos y otro feto de 1600 gramos. Y esto de aquí es el caso de restricción de crecimiento tipo 3, donde se presenta, la característica es de que además de la placenta, de la distribución asimétrica, tenemos cordones cercanos, adyacentes en la ecografía y un vaso que los comunica, que es este de aquí que ustedes ven. Esta placenta es esta, trabajada por el grupo de cirugía fetal luego de la cesárea. Vean esta anastomosis arterio-arterial grande. Esta anastomosis es la que produce que cuando coinciden la sístole y la diástole de los dos fetos, el feto que tiene mayor volumen le invade la diástole de acá, al feto pequeño, y produce esta diástole reversa. Por eso es que cuando van coincidiendo las sístoles y las diástoles entre uno y otro, se produce esta onda intermitente, este flujo reverso intermitente en el feto. Luego, con TAPS, lo que son síndrome de anemia policitemia, recordar que el manejo básicamente es expectante. Es una patología que se produce típicamente en el tercer trimestre del embarazo, son anastomosis pequeñas. En el 5% de los embarazos monocoriónicos hay que observar que después del láser también puede presentarse, porque de pronto cuando se hizo la decoronización quedó una anastomosis arteriovenosa pequeña que conduce a un TAPS por láser. El manejo es expectante y se propone un manejo activo cuando se está muy lejos de la viabilidad o existe una discordancia extrema entre los picos sistólicos de arteria cerebral media, y sobre todo cuando existen signos ya prehidrópicos, ¿no? Recordemos que los criterios son los dos, no solamente uno. Tenemos que medir y medir bien ambos picos históricos de la arteria cerebral y tienen que ser mayor de 1.5 y menor de 0.8 múltiplos de la media. El diagnóstico postnatal se hace con reticulocitos más del 2%. Doctor Elías, está en tiempo para que pueda ser cortado. La secuencia de perfusión de reversa arterial se produce, si entendimos lo de las anastomosis, vamos a entender que cuando existe una gran anastomosis, y esto se considera hasta una variante de los fetos siameses, una gran arteria arterial y una gran anastomosis veno-venosa que no llegan a la placenta. Desde el periodo embriológico se produce una anomalía, una malformación cardíaca que conlleva a que el flujo de uno de los fetos sea insuficiente para un desarrollo cardíaco y de la parte superior del tórax normal. Y hay varios casos ya presentados también en nuestro medio. Este fue un caso presentado por el doctor Huerta en la revista de la Sociedad. Este es un caso también más reciente, donde tenemos un feto acárdico casi hidrópico. Y uno de los últimos casos que hemos tenido es de que ha sido un diagnóstico un poco más precoz, donde se evidencia aquí un feto de 13 semanas completamente normal y el otro con las extremidades inferiores móviles, sin actividad cardíaca, pero con flujo. Y aquí es como se ve esta masa al costado de la cabeza del feto que está normal, ¿no? Ese es el feto acárdico. Esto, de acuerdo a los protocolos actuales, esta paciente fue sometida a una terapia láser, un láser intersticial. Hoy día ya se considera que el feto diagnosticado con TRAP debe ser sometido a intervencionismo, puesto que la mortalidad cuando se encuentra un feto TRAP es muy alta para el feto sano. Y fue sometida a cirugía láser en convenio conversando con el Instituto de Maternidad de Lima, para que por medio del doctor Ventura también pudiera intervenirse. Esta paciente no tenía seguro de salud, entonces se hicieron las gestiones para que se pudiera intervenir. Y aquí están introduciendo la fibra láser, y aquí es donde están haciendo la aplicación del láser intersticial, donde aquí, en esto,
en la vascularización del feto TRA. Hasta el día de hoy, ya hace unos días, el paciente ha tenido su control ecográfico morfológico normal, está haciendo su seguimiento. ¿Cuáles son los mensajes a casa? Ya con esto termino. Las pautas desde la ecografía genética, explicar de acuerdo a la cronicidad qué riesgos tiene esta paciente y cómo va a ser el seguimiento, que ya se conversó también anteriormente. El seguimiento, en casos no complicados, insistir cada 2 semanas. No es cada 4 semanas o cada que de pronto pueda tener una cita. La paciente tiene que entrar a un protocolo de seguimiento de embarazo gemelar y si hay criterios de sospecha, hacer un seguimiento semanal. Si existe un criterio de síndrome de transfusión feto-fetal, considerar la cirugía de láser inmediata, igualmente cuando se encuentra criterios de un feto con secuencia TRA. El Hospital Revalía hoy día como cabeza de red, contamos ya con los protocolos, con el servicio de medicina materno-fetal a cargo del doctor César Guamán, el doctor Igor Huerta como coordinador de la unidad de cirugía fetal, y todo el equipo estamos preparados y listos para recibir estos pacientes y darles el tratamiento adecuado para conllevar un buen seguimiento y un éxito de estas pacientes. Bien, ese es mi correo y los centros donde laboro. Cualquier duda estoy presto a responder las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Elías, por el esfuerzo de ceñirse al tiempo en un punto muy amplio y muy importante. Muchas gracias. Estamos tomando nota de las preguntas que intentaremos resolverlas al final de la sesión. Como tercer punto, voy a presentar al doctor Ronald Arce Villavicencio, quien va a tratarnos el tema de momento y tipo de parto más adecuado de acuerdo a las características del embarazo gemelar. El doctor Ronald Arce es médico ginecólogo obstetra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene especialización en medicina materno-fetal por la Universidad de Barcelona. Actualmente está en un fellowship en el Hospital Clínic y junto con el Hospital Sant Jau de Déu en Barcelona, España, así que estamos con diferencia horaria en este momento con él. Y es médico de staff de la Unidad de Vigilancia Fetal del Hospital Nacional Edgardo Revalea y Martins de Salud y es miembro de la International Society of Ultrasound, Obstetric y Gynecology, ISO. Doctor, bienvenido y gracias por participar. Tiene 20 minutos para tratar su tema. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Huerta. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve y se me escucha? Solo quería confirmar eso. Correcto. ¿Sí? Lo escuchamos, doctor. Perfecto. También tenemos su ponencia en la pantalla. Listo, muchas gracias. Entonces, primero agradecer a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación. El tema que me ha tocado a mí es momento de finalización y tipo de parto en este simposio, un tema tan relevante en nuestra especialidad como es el embarazo gemelar. Ningún conflicto de interés. El contenido de la exposición es, bueno, primero el momento de finalización según la corionicidad y amnionicidad de cada tipo de embarazo gemelar. Luego pasaremos a ver la vía de parto, vaginal versus cesárea, sus indicaciones con la evidencia que sustenta estas prácticas y finalmente daremos una pincelada con respecto a esta cápite de finalización según cada una de las complicaciones. Previamente han sido acápites sin complicación que, como veremos, hay mucho que decir. Es una foto de las instituciones que me están albergando ahora en este fellowship, instituciones de renombre internacional y de referencia internacional de medicina y terapia fetal, el Hospital Clínic y el Hospital Sant Joan de Déu. Para comenzar, justamente de estas instituciones me compartieron este pequeño video en el cual podemos ver un parto, un embarazo monocorial monoamniótico, en el cual se da algo muy bonito, que es una imagen muy bonita, es un parto velado en el cual podemos ver y constatar de manera extrauterina la única cavidad amniótica que comparten esos dos gemelitos, un solo espacio. Son imágenes que son muy hermosas a la vista. Sin embargo, tras de esto hay una serie de complicaciones que pueden presentarse en el desarrollo de un embarazo tan complejo como el embarazo monocorial monoamniótico, ¿no? Como parte de una introducción pequeña, ya lo han dicho mis predecesores, de forma adecuada, el embarazo gemelar es un embarazo que está lleno de complicaciones maternas y fetales y por lo tanto
el momento de finalización es multifactorial y va a tener en cuenta todos estos riesgos. Las complicaciones del embarazo gemelar es un tema que está cada vez más en boga, tanto así que en el último Congreso Mundial de ISOG, un acápite especial y una exposición especial para los resultados obstétricos nos brindó la doctora Lisbeth Lewy, y podemos corroborar que efectivamente tanto los embarazos dicoriónicos como monocoriónicos tienen una tasa de pérdidas fetales, muertes neonatales, inclusive alteraciones en el desarrollo neurológico, tanto en embarazos dicoriónicos como monocoriónicos, y esto es lo que nos motiva a tener una conducta activa a veces en estos embarazos. Con respecto al momento de finalización, básicamente vamos a tener en cuenta dos aspectos importantes. Uno, si hay presencia o no de complicaciones, es un embarazo complicado o no, y la corionicidad y la amnionicidad del tipo de embarazo gemelar que tengamos. Entonces, como pusimos en el contenido, empezaremos con lo que son embarazos gemelares sin complicaciones. De forma general, ya desde hace muchos años, por ejemplo, ya se venían haciendo muchos estudios. Este es un estudio de hace ya varios años, del año 2000 más o menos, en el cual es un estudio poblacional sueco, donde se evaluó más de 1 millón de pacientes y se compararon la mortalidad entre los embarazos únicos y los embarazos gemelares, y se comenzó a ver que a edades gestacionales avanzadas, la mortalidad tanto infantil como neonatal comenzaban a diferenciarse, y esto nos comenzaba a avisar de la necesidad de un manejo distinto en estos tipos de embarazos. Ya hablando específicamente de cada tipo de embarazo, por ejemplo, el embarazo gemelar bicorial no complicado tiene evidencia que nos sustenta un manejo diferente, ¿no? Por ejemplo, este es un gráfico que está dentro de la revisión de la guía NICE para manejo de embarazo múltiple, dentro del anexo que es la revisión de la evidencia. En la revisión de los estudios que ellos hacen para incluir en su guía, se ve que la tasa de muerte fetal intrauterina, de óbitos fetales, comienza a aumentar significativamente a partir de las 37 semanas. Entonces, esta es una cifra que nos tenemos que llegar, las 37 semanas, embarazo gemelar bicorial, no complicado, con bebés creciendo adecuadamente, en percentil adecuado, con pruebas de bienestar fetal adecuada. A partir de las 37 semanas ya comenzamos a ver una diferenciación en lo que es la tasa de muerte fetal intrauterina. En los embarazos monocoriales y amnióticos, ¿qué pasa? Sucede de forma similar. Sin embargo, acá vemos que hay una elevación de la tasa de muerte fetal intrauterina un poco antes, a las 36, 37 semanas, según los estudios que se revisaron para la elaboración de esta guía y que les estoy trayendo en esta oportunidad. En el embarazo monocorial monoamniótico no complicado, hay una serie de complicaciones que son de temer, ¿no? Ya lo habló mi predecesor. Una de ellas es el cord entanglement, que la traducción al español sería un arreo de cordón, que básicamente se da de forma con una incidencia notable y que puede ser, o se sospecha que pueden ser estos enredos de cordón causa de muerte fetal súbita que se produce en este tipo de embarazos monocoriales monoamnióticos, que se produce inclusive con pruebas de bienestar fetal horas previas. Entonces, estas muertes fetales súbitas, que inclusive en el mayor porcentaje de los casos son de ambos gemelos, cuando se comparan estudios en los cuales se ve embarazos monocoriales monoamnióticos que han tenido muerte fetal intrauterina, la mayor cantidad, aproximadamente un 70 contra un 30%, se produce la muerte de ambos gemelos. Entonces, estas complicaciones tan severas de este embarazo tan particular motivaron muchos estudios. Por ejemplo, en el 2003 es uno de los principales que motivó la mayoría de guías que nosotros conocemos actualmente, en la cual se evidencia que la tasa de mortalidad intrauterina a partir de las 32 semanas comienza a elevarse significativamente y diferenciarse de la evolución previa de este embarazo, ¿no? Entonces, esto es una cifra que nos tenemos que llevar. Sin embargo, esto se ha ido investigando más, se ha ido estudiando más. Por ejemplo, este año, en marzo del 2022, hubo una revisión en el American Journal
que tomó en cuenta muchos trabajos previos, y por ejemplo este es un trabajo muy interesante en el cual se quiere evolucionar o se quiere tratar de avanzar un poco más en la edad gestacional actualmente se quiere estandarizar como la edad gestacional electiva para el término de este tipo de embarazos. Y por ejemplo en este estudio se vio que la tasa de complicaciones postnatales neonateras es superada por el riesgo de muerte fetal intrauterina alrededor de las 33 semanas. Otro estudio que nos habla del manejo y de la evolución de los criterios para el término de gestación en un embarazo monocorial monoamniótico viene del estudio Mono-Mono, que es del Mono-Mono Working Group, que es un grupo italiano que publicó un ensayo aleatorizado, pero el objetivo de este ensayo aleatorizado era comparar el manejo intrahospitalario versus el manejo ambulatorio y ver si justificaba hospitalizar a estas pacientes. Al final no se demostró una ventaja significativa del manejo intrahospitalario. Sin embargo, en análisis secundarios de esta data, porque fue una data que se recolectó por varios años y se comparó, como ven, una gran cantidad de embarazos monocoriales, monoamnióticos, que tienen una incidencia por demás baja. Entonces se vio que hay una discordancia de repente con datos anteriores y básicamente se podría concluir en embarazos que son bien seguidos, ya sea intrahospitalariamente o de forma ambulatoria, la tasa de muertes fetales intrauterinas después de las 32 semanas es nula. No hubieron muertes fetales intrauterinas en embarazos que son adecuadamente seguidos, con un manejo básicamente semanal, por lo que las guías, algunas guías están proponiendo que el término del embarazo electivo, embarazos monocoriales monoamnióticos sin complicaciones, debería ser alrededor de la semana 33, con 6 días a más tardar. Más allá de eso, no se encontraba en las guías, entonces yo les transmito esta cifra, que es una de las que tenemos que darnos en cuenta. La mayoría de guías nos van a transmitir esto: entre las 32 y 33 semanas, el embarazo monocorial monoamniótico sin complicación como término de gestación. Como resumen de esta primera parte, podemos decir que la gestación gemelar bicorial biamniótica preferentemente debería tener un momento de finalización entre las 37 y 38 semanas, por los trabajos que acabamos de demostrar. La gestación monocorial biamniótica entre las 36 y 37 semanas, y la gestación monocorial monoamniótica, por las complicaciones que hemos descrito, entre las 32 y 33.6 semanas. Estas cifras las estoy trayendo, me parece siempre van a haber variaciones entre un poquito semanas más, semanas menos, pero esto es unas cifras en las que coinciden estas 3 guías que las hemos revisado: la guía NICE, la guía del Hospital Clínico de Barcelona y la guía del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Entonces me parece que esta es una de las diapositivas que nos debemos llevar a casa y tener esas edades gestacionales en mente y estar al pendiente de los nuevos estudios que se puedan estar publicando. En cuanto al tipo de parto, básicamente acá la disyuntiva será parto vaginal o cesárea, y solamente para remarcar, porque esto fundamenta también lo que vamos a hablar en embarazos gemelares, es que como ya todos sabemos, la prematuridad, porque en el embarazo gemelar va a haber mucha prematuridad, como estamos viendo, por ejemplo, los embarazos monocoriales monoamnióticos y en los embarazos bicoriales, no es una indicación la prematuridad de cesárea. Entonces hay muchos estudios, hay ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis, y eso debemos tenerlo claro, y lo comento porque ya en alguna oportunidad hemos tenido como hospital de referencia muchas pacientes que vienen referidas por prematuridad extrema, porque en el Hospital Revalete tenemos una muy buena unidad de neonatología y eso nos ayuda mucho a nosotros como ginecólogos en el manejo de nuestros pacientes. Y muchas pacientes que son referidas a veces vienen con la idea y que les han dicho en sus centros de origen que deben tener un parto por cesárea, por prematuridad. Entonces, para algunos les puede parecer obvio, pero me parece una oportunidad adecuada para transmitir esto y dejar el mensaje. Entonces, en la elección de la vía del parto, y específicamente en el embarazo gemelar, va a ser multifactorial, va a estar determinada por el número de fetos, la amnionicidad, la estática fetal, la edad gestacional y obviamente los pesos fetales estimados que valoremos. La vía de parto también tendrá que ser valorada de forma individualizada y obviamente también consideraremos el criterio y la experiencia de los especialistas que atiendan el parto. Inclusive las guías lo ponen literalmente en casos en los cuales sean embarazos gemelares de difícil atención de parto, que requieran versiones internas, requieran un senior consultant, inclusive como ese nombre está dentro de la guía, que debe haber experiencia en el manejo de esta atención de estos partos.
Si optamos por un parto vaginal, la información de arranque de la paciente tiene que ser por lo menos unas cuantas cifras. Veremos y transmitiremos que si optamos por un parto vaginal, a pesar de tener los criterios que vamos a hablar a continuación, hay una posibilidad de entrada del 35 al 40% de que de que aquí, inclusive después de haberse producido el nacimiento del primer gemelo, la posibilidad de cesárea en el segundo gemelo continúa relativamente significativa, de un 5 al 10%. Esto es una información que las pacientes deben conocer y obviamente transmitirles que cuando hay alguno de estos factores como la nulliparidad, el índice de masa corporal elevado, la edad materna avanzada o presentación no cefálica del segundo gemelo, este riesgo de acabar en cesárea aumenta. Para hablar de la información disponible al momento o la evidencia, tenemos que citar a este estudio, que fue un ensayo letrizado realizado en el 2013 por el grupo del Dr. Barrett, que nos trajo evidencia de buen nivel, porque hasta antes de esto las únicas recomendaciones que teníamos para la vía del parto eran de ensayos, de estudios retrospectivos. Entonces, este ensayo letrizado se dedicó a comparar la cesárea planificada versus el parto vaginal para embarazos gemelares entre las 32 semanas y 38 semanas 6 días con el primer feto encefálico. Y la conclusión es la que, para resumirlo, es la que les traigo acá, ¿no? Que un embarazo gemelar de 32 semanas y la presentación cefálica, cesárea planificada como plan de atención, no demostró resultados perinatales, maternos o fetales positivos, es decir, no disminuyó la tasa de atenciones neonatales, de Apgar, y por lo tanto no estaría justificado solamente por ser gemelar en esta edad gestacional planificar una cesárea. Este fue un estudio de alto impacto, por lo que inclusive en esta revista del New England Journal of Medicine fue motivo del editorial de esa edición de la revista. Después de eso, el ensayo utilizado fue confirmado, corroborado, tomó más fuerza porque se realizó una revisión Cochrane que llegó a los mismos resultados, que la cesárea planificada no demostró los efectos beneficiosos que uno podría esperar. Entonces, como conclusión, la cesárea planificada como estrategia para los embarazos gemelares de más de 32 semanas con el primer gemelo en presentación cefálica no ha demostrado disminuir los riesgos maternos fetales con la evidencia actual disponible hasta el momento. Entonces, de lo que podemos también concluir, que también es una coincidencia entre estas tres guías que les he traído, hay más guías obviamente de mayores sociedades con variaciones mínimas, pero esto sí hay una coincidencia por lo que acabo de mencionar del estudio que les mostré, que es lo que le dije, más de 32 semanas y un peso fetal estimado de más de 1.500 gramos, que es lo que se más o menos aproxima a esta edad gestacional. Si ambos fetos están encefálica, intención de parto vaginal. Si el primer feto está encefálico y el segundo sí no está en presentación cefálica, también intención de parto vaginal, obviamente con la experiencia de vida, con las habilidades obstétricas para esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las gestaciones de menos de 32 semanas o un peso fetal estimado menor a 1.500 gramos? No hay una evidencia fuerte para hacer una recomendación fuerte, también valga la redundancia. Entonces, se deja mucho hay heterogeneidad entre las guías, ¿no? Por ejemplo, si ambos están encefálicos, la mayoría coincide que obviamente se puede intentar un parto vaginal, ya que como dijimos, ni la prematuridad extrema es una indicación de cesárea. Sin embargo, cuando el segundo bebé no está en presentación cefálica, viene la disyuntiva. La mayoría de estas guías, las que les he traído, coinciden en que es una paciente ya con dilatación, con un encajamiento adecuado, se podría intentar un parto vaginal, pero ante una situación que es selectiva, de repente por una comorbilidad materno-fetal, se decide terminar la gestación en estos rangos de edades gestacionales, debería ser una cesárea para tratar de minimizar los riesgos en el segundo gemelo. Es lo que nos transmiten estas guías y, como les menciono, al final son recomendaciones que no tienen una fuerza suficiente, pero es lo que tenemos hasta el momento de evidencia disponible hasta el momento. Otra diapositiva que nos debemos llevar es las indicaciones de cesárea electiva
que también es una coincidencia entre las guías, es básicamente la que traigo acá. La gestación monocorial, monomiótica, básicamente porque muchas veces se ve entre enredamiento del cordón umbilical del segundo gemelo en el cuello del primer gemelo o al revés. Entonces todos coinciden que lo ideal es una cesárea electiva en estos casos. Gestaciones multifetales de 3 fetos o más, cuando el primer feto no está en presentación cefálica, y esto también es importante cuando hay una discordancia significativa. A veces hay algunas guías que no se atreven a colocar una cifra, pero por ejemplo el Hospital Clínico de Barcelona en su guía nos coloca que una discordancia ponderal mayor al 25% es una indicación del segundo gemelo, sobre todo es una indicación de cesárea electiva. Entonces, aparte también indicación de cesáreas por patología materna, fetal o placentaria que tuvieran indicación, ¿no? Como recordaremos, las alteraciones placentarias, cuando vamos a ver ahora hablar de síndrome de transfusión feto-fetal o restricción selectiva del crecimiento, tienen alteraciones Doppler, que nosotros sabemos que cuando hay alteraciones Doppler significativas, sobre todo ausencias o reversiones de las diástoles de vasos como el arterio umbilical o el ductus venoso, no está recomendada la cesárea, se extrapola desde la información del embarazo único. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Esa es otra diapositiva que me parecería importante llevarnos a casa. Son una coincidencias en todas las guías que podemos revisar de este acápite, ¿no? Entonces, una diapositiva solo para dar algunos matices de recomendaciones generales sobre la asistencia al parto. En el caso de embarazo gemelar, obviamente se considera un parto de riesgo elevado. Tiene que haber comprobación de la estática fetal mediante revisión ecográfica, reservar sangre al ingreso, tener un quirófano disponible por la alta tasa, como mencionamos, de parto cesárea, disponibilidad de un ecógrafo en sala de parto, porque como está descrito, hasta el 20% de los segundos gemelos cambian de presentación tras el parto del primer gemelo. Entonces uno debe tener un equipo ecográfico de ultrasonido a la mano para poder constatar la estática fetal al inicio y después del nacimiento del primer gemelo. Las guías también coinciden en que tiene que haber monitorización intraparto continua y el equipo presente debe tener experiencia en el manejo obstétrico y neonatal de estos casos, neonatal por la prematuridad y obstétrico por las maniobras y experiencia que tiene que haber para este tipo de manejos. A modo de resumen, esta primera parte, este es un esquema que les he sacado de una revisión publicada hace poco, hace algunos meses, también en el American Journal, en el cual reflejamos básicamente lo que les hemos transmitido, los embarazos monocoriales monoamnióticos entre las 32 y 34 semanas, por los estudios nuevos que nos están transmitiendo, y el parto debería ser por cesárea. Estos son de embarazos no complicados, obviamente, monocorial y amniótico. Aquí en esta revisión nos refieren desde las 35 hasta las 37 semanas, debería ser máximo el término de la gestación, que más o menos coincidía con lo que les transmití de 36 y 37 semanas. Los dicoriales y amnióticos sí, entre las 37 y 38 semanas, y si el primer gemelo está cefálico, debería haber un ensayo, un chance de parto vaginal, un ensayo de trabajo de parto, y si es que no, debería ir una cesárea. Entonces, a modo de resumen de esta primera parte de los embarazos gemelares sin complicaciones. Entonces, ahora por el tiempo vamos a tratar de ser un poquito más puntuales con los embarazos gemelares complicados. Ya se mencionó mucho en la exposición previa. Vamos a dar un matiz de finalización de gestación de cada una de ellas. En el embarazo gemelar bicorial complicado con restricción de crecimiento, complicado con restricción de crecimiento selectivo, el embarazo bicorial, como sabemos, tiene un manejo análogo a la restricción del crecimiento de un embarazo único, y los criterios de finalización son los mismos que conocemos. Un estadio 1 que puede llegar hasta término y que podría dar un parto vaginal, un estadio 2 que se define por la ausencia de flujo diastólico en la arteria umbilical, que podría llegar hasta las 34 semanas, y a partir de estas alteraciones Doppler, como mencioné, el parto debería ser por cesárea, la reversión de la diástole de la arteria umbilical a las 30 semanas y las alteraciones del ductus venoso desde las 26 semanas por el riesgo de muerte fetal intrauterina. Comentario de esto es que, por la experiencia que tenemos, se trata de ser más expectante, porque en este caso, si es que hay un bebito con una restricción de crecimiento, el otro bebé es
relativamente es un bebé normal, entonces se trata de ser lo más expectante posible para tratar de no perjudicar al gemelo, al cogemelo, que en teoría tiene una placenta con una función adecuada y se vería perjudicado por un nacimiento pretérmino. Y también hemos visto que los gemelos tienden a ser más tolerantes con los periodos de latencia entre estadio y estadio. Es algo que en la experiencia lo hemos visto. El embarazo gemelar monocorial complicado con síndrome de transfusión feto-fetal, y el doctor Elías nos mencionó que acá no hay duda, deberíamos darle terapia fetal, actualmente la fotocoagulación láser. Con respecto a la edad gestacional después de la cirugía láser, si es que no hay complicaciones, ideal se podría recomendar un parto término. Sin embargo, van a haber matices entre después de la tal, que tendremos que manejarlo de acuerdo a los hallazgos de la flujometría Doppler que encontremos, ¿no? El embarazo gemelar monocorial complicado con restricción de crecimiento selectivo, ya lo escribió también en la exposición previa, tiene una serie de riesgos que justifican un manejo activo y que podría ser dependiendo del tipo de restricción selectiva, que puede ser un tipo 1, que generalmente por su buena evolución debería tener un manejo expectante con seguimiento semanal, y los estadios 2 y 3, que de acuerdo a sus características podrían ir a un manejo activo, que sería cirugía fetal, y si es que no califican para cirugía fetal o por otra decisión o por otro matiz no pueden ir a una cirugía fetal, tendrían que ir a un manejo expectante. Y en base a eso, los términos de gestación son los que clásicamente conocemos y los traigo acá. La restricción de crecimiento selectivo tipo 1, por su buen pronóstico, debería llegar, dependiendo de las alteraciones Doppler, si es que las tiene o no, entre las 34 y 36 semanas. El estadio 2, por su mal pronóstico, debería terminarse entre las 30 y 32 semanas si hay alteraciones severas del ducto venoso o de la arteria umbilical, y entre las 32 y 34 semanas si es que tenemos ausencia de diástole en la arteria umbilical o el IP del ducto venoso, y el IP del ducto venoso es normal. El estadio 3, por su evolución un poco impredecible, también se le da chance de llegar entre las 32 y 34 semanas si no hay signos de deterioro fetal, y entre las 30 y 32 semanas si es que tenemos algún criterio de deterioro fetal como los que tenemos acá. Con respecto a la muerte intrauterina de un gemelo en el segundo y tercer trimestre, cuando es un embarazo bicorial, se trata como un embarazo, podríamos decir, independiente casi, porque la tasa o la incidencia de complicaciones es muy baja. Por lo tanto, no justificaría hacer un parto pretérmino por este escenario, y debería llegar hasta las 37 y 38 semanas, más allá de que el riesgo de parto pretérmino se incremente. Y digo esto porque también hemos visto, ya sea en estos escenarios de muerte fetal por un gemelo, pacientes referidas, ya sea inclusive por bicoriales o monocoriales, que a veces vienen con la idea de que por estos escenarios debería darse un parto pretérmino o terminar la gestación en el momento en que se produce la muerte del cogemelo. Y no es así, ¿no? Lo vemos en el embarazo bicorial mucho menos, y en el embarazo monocorial tampoco, como lo dijo el doctor Elías. Si nosotros hacemos un control con la arteria cerebral media para descartar hipovolemia en el feto, o podemos tender a ayudar a un manejo semanal y un seguimiento que podría llegar al menos hasta las 34 semanas. Se decía antes de que podríamos prevenir el daño neurológico con el parto pretérmino o con la culminación de la gestación, y esto es un trabajo que se cita mucho en las guías de muerte fetal de un gemelo en embarazo monocorial, que es bastante curioso y bastante interesante. Es un caso que se describe en la revista Fetal Diagnosis and Therapy, en la que se ve casualmente se puede constatar la muerte de un cogemelo en un embarazo monocorial, y justamente durante un periodo de seguimiento en un trazado cardiotocográfico se constata la muerte fetal en vivo, y la paciente fue seguida a los 30 minutos, fue llevada a una ecografía y se pudo constatar daño cerebral en tan poco tiempo de la muerte del cogemelo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podríamos prevenir la muerte, el daño neurológico, ya que este puede ser tan precoz como en periodos de 30 minutos después de haberse producido la muerte del cogemelo. Entonces, prevenir el daño neurológico tampoco debería ser una justificante para
dar un parto pretérmino solo por la ocurrencia de la muerte del cogemelo, sino que deberíamos dar, como ya mencionaron en la exposición anterior, un seguimiento adecuado con el Doppler de arteria cerebral media, y dependiendo de lo que encontremos va a hacer seguimientos también expectantes, o de repente se puede inclusive valorar la terapia intrauterina con transfusiones por cordiocentesis, y como mencioné, por lo menos debería llegar hasta la semana 34. Ese es el casito que mencionó el doctor Elías, que como mencionamos, le pudimos dar, es un embarazo monocorial, que le pudimos dar seguimiento y pudo dar un parto vaginal exitoso. Ya para terminar, las conclusiones del estudio y las conclusiones de mi exposición, podría decir que el timing y el modo de parto en el embarazo gemelar es una decisión multifactorial y requiere un manejo con experiencia obstétrico neonatal en estos casos. Las gestaciones diamnióticas sin complicaciones de más de 32 semanas, la evidencia nos dice que si el primer feto es encefálico, no hay duda por parto vaginal. Y que la gestación moriana sin complicación, la evidencia nos dice que el parto debería ser entre las 32 y 33.6 semanas, un parto por cesárea, y las gestaciones gemelares con complicaciones requieren derivaciones a centros de referencia con una unidad de medicina y terapia fetal para el manejo específico de las complicaciones. En el Hospital Rebagliati estamos preparados para recibir ese tipo de pacientes. Y nada, me despido con una foto de mi hospital y muchas gracias por su atención y estamos dispuestos a resolver las preguntas. Gracias. Doctor Arce, muchas gracias por su participación. Invitamos a todos los ponentes para poder participar de las preguntas, a unirse al chat del grupo. Nos queda muy poco tiempo para las preguntas, tenemos varias preguntas, así que le suplico a cada ponente ser muy concreto para poder contestar el mayor número de preguntas. Quiero iniciar con una de las preguntas, hacerla al doctor Marcelo. Ahora, respecto al avance de la técnica de reproducción asistida, ahora ya hay muchas ocasiones en las que se detectan embarazos ectópicos, inclusive embarazos heterotópicos después de técnica de reproducción asistida. La propuesta de la primera ecografía no sería muy tardía, digamos, o más o menos se está proponiendo. ¿Cuál cree usted que debe ser la primera ecografía para poder detectar todos estos casos de los casos de gemelos que se nos haya mencionado el día de hoy, en la mayoría de protocolos que se podrían generalizar a las instituciones tanto públicas como privadas? Doctor Marcelo, no tenemos audio. ¿Ahora me escuchan? Sí, correcto. Ahora sí lo escuchamos, doctor. Sí, le estaba respondiendo que en el escenario de lo que nos ha reunido ahora, buscar las patologías propias de los embarazos gemelares, la ecografía importante, primordial, es la ecografía entre las 11 y las 13 semanas, 6 días. Pero ciertamente en los casos de embarazos sometidos a reproducción asistida, por los riesgos que adicionalmente fuera de la patología gemelar implican, un embarazo ectópico, un embarazo heterotópico, obviamente esos embarazos, esos seguimientos sí deben ser más tempranos, y diferir el tema de la determinación de la cronicidad ya en un momento más adecuado que se mencionó entre las 11 y las 13 semanas, 6 días, ¿no? Entonces va a depender de el riesgo de la patología que estemos buscando y específicamente en este escenario de reproducción asistida buscarlos tempranamente. Ok, muchas gracias, doctor Marcelo. Tenemos una segunda pregunta que nos menciona sobre la ecografía de 11 a 13 semanas. ¿Es válido incluir el screening bioquímico de PAP y cadenas libres de Pri-beta? Asimismo, añado una segunda pregunta a ello que trata algo así sobre ello. Cuando se hace el screening de gemelos, ¿podemos hacerlo para la preeclampsia? ¿Cómo está el tema de la aspirina en caso de gemelos? ¿Aplica, no aplica? Doctor Elías, ¿se anima a contestar esa pregunta? Sí, el screening bioquímico para la ecografía de 11 a 13 semanas sí está validado para los embarazos gemelares. Sí debe incluirse, tratar como siempre de sacar la bioquímica a las 10 semanas para que llegue la ecografía genética a las 12 y medio con la bioquímica para incluirlo. La tasa de detección es un 90%, entre 90 y 95%, igual que para los embarazos únicos, así que sí debe incluirse. Con respecto a la aspirina, el software de la Fundación de Medicina Fetal ya incluye el cálculo de la preeclampsia severa precoz, los embarazos gemelares.
lo hace con su calculador en línea. Pero depende de cada institución. Por ejemplo, Barcelona da aspirina a todos los embarazos gemelares, igual que la Task Force, igual que la NICE, por tratarse de embarazos de alto riesgo. Asegurarse que la dosis sea de 150, algunos recomiendan hasta 200 miligramos por noche en las pacientes, y que iniciarlo como siempre antes de las 16 semanas, pues, ¿no? Es decir, se puede hacer el cálculo, se puede incluir el riesgo de preeclampsia hoy día en la calculadora de la fetal, y si vamos al riesgo y vamos a trabajar que sea menos de 1 en 100, darlo. Y la otra política, como hace Barcelona, por ejemplo, y el Colegio Americano, es darle a todos los embarazos gemelares. Ok, muchas gracias, doctor Elías. Acá hay una pregunta también sobre las edades gestacionales y las vías del parto. Doctor Arce, de lo revisado, hay varias alternativas que podrían beneficiarse de un parto vaginal, según nos lo ha manifestado. ¿Cómo explica que haya una tasa de cesáreas tan alta en embarazo múltiple? Específicamente, no sé si maneja el número de su institución, ¿por qué es tan alta la tasa de cesáreas en las patologías de gemelares, tanto bicoriales como monocoriales? Muchas gracias por la pregunta. En realidad, la tasa de cesáreas de embarazos gemelares no debería ser tan alta como en general, ¿no? En realidad tenemos creo que una deficiencia en ese aspecto. El beneficio del parto vaginal, como lo acabamos de demostrar, mejor dicho, la cesárea propiamente como herramienta para tratar de disminuir resultados perinatales adversos, fetales o neonatales, no ha logrado demostrar evidencia, y por el contrario, la morbilidad materna es la que se incrementa. En el Hospital Rivaliati tenemos aproximadamente al mes hemos tenido 15, por lo menos 15 partos gemelares, de los cuales el porcentaje que tenemos para parto vaginal está muy por debajo de lo que deberíamos estar, y creo que es una autocrítica y algo que debería ser tomado en cuenta para poder mejorar la morbilidad que podría ser susceptible de nuestras pacientes, ¿no? Doctor, muchas gracias. Acá hay una pregunta adicional que creo que de repente el doctor Marcelo podría animarse a contestarla. Respecto al protocolo de control de gemelos, ¿qué hay sobre la longitud cervical? La posibilidad ¿podría ser válido optar a la longitud cervical para poder determinar algunos casos que se pueden beneficiar? ¿Hay algo sobre el cerclaje en gemelos dentro del protocolo de control de longitud cervical cuando controlamos a los gemelos? Bueno, en relación al riesgo de parto prematuro, ciertamente por el solo hecho de ser gemelares el riesgo está incrementado. Y en relación a la evaluación de la longitud cervical, que se preconiza alrededor de las 20 semanas, hay diferentes puntos de corte que nos van a permitir de repente identificar aquellas con más riesgo. El promedio de la mayoría de guías lo establece en 25 milímetros como punto de corte. Y ciertamente se han hecho ensayos, estudios con uso de progesterona, con uso de cerclaje y con uso de pesarios incluso. La parte no tan buena de todo esto es que lo que se ha podido replicar en los embarazos únicos para prevenir parto pretérmino no se ha logrado conseguir en los embarazos gemelares. Entonces, de pronto podemos tener indicación de cerclaje por antecedente, de partos pretérminos, o de repente por longitud de cuello acortado, pero la evidencia actual no es muy contundente en relación a la utilidad de todos los métodos para prevenir el parto prematuro. Entonces, lo que nos queda en estos casos es básicamente el seguimiento cercano de estos casos, identificar las patologías adecuadas. Podemos tentar el uso de progesterona, o si tenemos la oportunidad de tener pacientes susceptibles de cerclaje, lo podemos hacer, pero en realidad la evidencia no es muy concluyente y no respalda mucho en relación a esto. Ok, muchas gracias, doctor. Acá tres preguntitas muy cortas, por favor, porque ya estamos con el tiempo. Doctor Elías, acá hay una pregunta. Si hay discordancia de peso de 25%, pero con un feto que tiene percentil 90 y el otro percentil 50, ¿calificaría también como un RCIO selectivo?
Sí, vi la pregunta y no califica. Necesitamos 2 de los criterios según el consenso de Delphi para que califique. Simplemente es un seguimiento semanal, es un feto grande y uno que sea percentil 25, nada más. Ok. Otra pregunta aquí. Respecto a la vía del parto, doctor Arce, cuando tenemos el parto de uno de los gemelos y todavía no tenemos el parto del segundo gemelo, ¿qué dice el protocolo sobre eso? ¿Cuánto tiempo debemos esperar antes de tener un manejo activo? Claro, es una pregunta muy interesante. Típicamente la información que uno encuentra es la cifra de 30 minutos, ¿no? Sin embargo, hay muchas revisiones, como por ejemplo una que puse de este año, del American Journal del año 2022, en la que se revisa la literatura al respecto, y hay mucha literatura que menciona que la tasa de complicaciones neonatales o los resultados adversos neonatales no están en relación al tiempo. Entonces esta cifra se viene revisando y guías como la del Hospital Quiro Barcelona lo ponen literal, que en realidad no hay un tiempo límite. Y lo ponen así, no hay un tiempo límite para el nacimiento del segundo gemelo. Sin embargo, hoy la literatura también menciona esto, de que obviamente mientras más tiempo pase, la tasa de cesáreas o riesgo de cesárea, de realizar una cesárea o que no se produzca el nacimiento, es mayor. Y que deberíamos estar, la guía del clínico menciona, a pendientes de signos de deterioro fetal, sangrado, o prolapso del cordón. Entonces la respuesta es no hay un límite según las guías. La información se está revisando y bueno, pues estar al pendiente siempre del bienestar fetal, sangrados o prolapso de cordón, es lo que me menciona la guía del clínico de Barcelona. Ok, muchas gracias, doctor. Elías, la última pregunta respecto a el tema de síndrome de transfusión feto-fetal. Hay una pregunta respecto al estadio 1. ¿Qué se establece en el protocolo de institución o los protocolos internacionales? ¿Discrepa su institución respecto a ello? ¿O en el estadio 1 de Quinteros, cuál debería ser el manejo? En el estadio 1 hay bastante bibliografía contradictoria, ¿no? Lo que está recontra establecido es de que a partir del estadio 2, un estadio 2 ya es quirúrgico. Pasa de que con los últimos 5 o 10 años la fetoscopía y la cirugía fetal ha avanzado tanto que el día de hoy ya el estadio 1 se considera quirúrgico en vista de que ya existe mayor experticia con la fetoscopía, y no solo eso, sino también van saliendo estudios donde demuestran de que tratar el estadio 1 es similar a un manejo expectante. Hay un estudio, un trial del 2021, el año pasado, que se publicó en la revista americana, donde lo que hacen es, donde lo que hicieron es aleatorizar estadios 1. Un estudio en Francia, Yves Bill, con el que comanda un poco todo esto, todos los estadios 1 los categorizó a no darle tratamiento y a darle láser y hacer un manejo expectante. Vieron que el 60% de los que hacían un manejo expectante terminaban en láser porque progresaban a estadio, no necesariamente al 2, saben que pueden pasar de frente al 3 o 4. Y el pronóstico ya era distinto, porque es distinto de pronto operar un embarazo como con un TTS que tiene un estadio 1 que tiene un estadio 3 o 4, ¿no? Entonces, al día de hoy ya muchos protocolos contemplan la cirugía láser desde el estadio 1. Ok, tenemos varias preguntas que están quedando, quizás hay 2 o 3 preguntas que más o menos tratan sobre, creo que puedo centrarle la última pregunta. Cuando tenemos motivos para terminar un parto, sea por preeclampsia, otra causa que complica la gestación del embarazo familiar, ¿podemos optar por inducción? ¿Está alguna contraindicación? ¿Es válido optar por una inducción cuando decidimos terminar el embarazo? ¿Es posible? Si hay condiciones, las condiciones obstétricas que mencionamos en la exposición, las guías mencionan de que sí, es una opción hacer inducción de trabajo de parto en estos casos, obviamente sopesando el estado materno que nos está, el estado materno o el estado fetal que nos está, o el diagnóstico que nos está haciendo la indicación de término de gestación. Obviamente hay
debe haber una valoración adecuada de esto, porque obviamente si es que tenemos una preeclampsia o un HELP que nos va que por el estado materno puede poner en riesgo, tenemos que valorar adecuadamente la posibilidad de éxito de esta inducción, pero sí está contemplado, se puede hacer, no está contraindicado. Es una muy buena pregunta. Bueno, muchas gracias. En realidad son las 22 horas, hay bastantes preguntas en el chat. Es claro que el manejo del embarazo gemelar implica bastantes puntos de vista, así que bueno, seguramente en el futuro se seguirán tratando sobre estos temas. Quiero agradecer el esfuerzo de cada uno de los ponentes por tratar temas tan amplios en respectivo tiempo. Queda claro que cada institución, que cabeza de institución, sea de salud, MINSA, clínica, debe desarrollar una unidad diferenciada de embarazo gemelar, porque se necesita personal entrenado para ello, porque eso va a redundar en mejorar el pronóstico tanto materno como perinatal. Quiero agradecer a todos los ponentes y al doctor Antonio Siglav por haberme invitado como coordinador, y le dejo la palabra, doctor, para poder cerrar la sesión. Muchas gracias, doctor Siglav. No, gracias a todos, gracias al doctor Huerta, gracias a todos los ponentes, a doctor Arce especialmente, para él son las 3 de la mañana en estos momentos, así que muchísimas gracias por favor a todos ustedes, gracias a todos los asistentes a esta sesión científica, pidiendo la disculpa del caso por la falla en la plataforma que ocurrió al principio de la sesión, una falla masiva en la plataforma, se pudo solucionar, todos los asistentes inscritos ellos han podido nuevamente reconectarse. Muchísimas gracias y les deseo a ustedes muy buenas noches. Hasta luego y buenas noches.